en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Lunes otra vez sobre la ciudad, la gente que ves vive en soledad. Sobre el bosque gris vio morir al sol. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a lunes otra vez aquí en Ecomedios. Estamos llegando nuevamente al verano, en el medio del invierno, ¿no? Toco madera, porque cada vez que hablamos de esto, está subiendo la temperatura. se viene una ola polar más fuerte que la anterior. La última vez que dijimos esto, vinieron 3 días que estaban los pingüinos caminando por la calle. Sí, totalmente. Y no era justamente lo más apropiado, pero bueno, está más lindo el clima. Bueno, habiendo anulado la mufa, yo digo hoy, 11 de agosto, que terminó el invierno. Pero la otra vez dijiste lo mismo. Bueno, ahora sí, me di cuenta y había pifiado por unas semanas, pero ahora sí. O sea, básicamente todo el resto de agosto Saquen no... la remera, guarden las camperas. Hasta se viene la primavera. La campera de polar, guárdenlo arriba del mueble y... Empiecen a pensar y llenen la pileta. cuando estén en la terraza o en el balcón o en el patio, lo que tengan, tomando una cervecita, con una picada, ¿no? La estufa la El pueden verano- desarmar tranquilamente. Si tienen una estufa desarmable, la desarman y si no, la regalan. Bueno. Esa es la cuestión. De fútbol, como siempre hablamos, no tenemos mucho para decir porque... Ustedes no, nosotros tampoco. No, quedamos así. No, la verdad que ustedes merecieron No. perder con Independiente Va. y nosotros merecimos ganar la Racing, así que yo creo que... Mirá qué confianza, ¿eh? Sí, Mirá vos. en el segundo tiempo. Mirá que- Está difícil la situación. Bueno, a ver, antes de presentarnos, un pequeño picadito. Entramos en una Sí. semana clave para la política porque... Pero yo vengo escuchando eso desde que No. empezamos este programa en marzo. Sí, Pero- porque esas son las elecciones. Sí, eso es cierto. Pero ¿por qué Ahí esta les- semana sí y más que la anterior? Porque esta semana se tienen que definir sí o sí los nombres de las listas nacionales de todos los partidos. El domingo a la medianoche será la última oportunidad, el domingo hasta la medianoche será la última oportunidad de presentar en la justicia electoral los nombres y apellidos y los lugares que van a ocupar los candidatos a diputados y senadores nacionales por cada una de las provincias. Así Bien. que se viene un nuevo cierre de listas, esta vez nacional, para la elección que será el 26 de octubre, con lo cual la rosca política está otra vez al alcance de la mano en todos los partidos. En algunos me parece que hay un mayor ordenamiento. Yo creo que el oficialismo en la convergencia con el PRO debería tener menos dificultades para hacer el punteo y el porteo de las listas. Me parece que el peronismo, que sigue inmerso en una gran interna y con un gran nivel de desconfianza, va a tener una semana un poquito más complicada para definir los nombres, sobre todo lo que tiene que ver con la lista de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. No sé si a diferencia de otras elecciones, como una reflexión muy breve, no sé si esta elección, a falta de pocos días, está tan dispersa todavía las posibilidades de quiénes van a ser los candidatos. ¿Hay algún, o sea, entiendo que hay muchos nombres, la danza de nombres es muy amplia, pero no hay uno que vos decís, este es seguro el candidato de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. Yo es muy difícil. te diría que el único nombre que me animo a decirte que está cerrado es el de José Luis Espert para la Exactamente. Libertad Avanza, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Me parece que es el único que Quizá Bullrich, senadora, que Cava, con puede claridad ser. Hasta ahí nomás. todo da a entender que Bullrich va a ser candidata en la ciudad de Buenos Aires, va a ser candidata a senadora en la ciudad de Buenos Aires, pero me parece que hay que dejar reservado un espacio para que la sorpresa sea que no sea ella. Ok. Y tiene que ver con esta cuestión de que el oficialismo no quiere imponer candidatos testimoniales, que es lo que el peronismo en algunos distritos está haciendo, y la verdad es que sería una baja importante para la gestión de Milei que Bullrich pase al Senado y deje el Poder Ejecutivo en un ministerio tan clave, tan determinante como es el del Ministerio de Seguridad. A eso te agrego que para la campaña la seguridad es un tema importante, con lo cual
ese, si querés, es el plano más positivo que mira el gobierno respecto a la necesidad de que Bullrich sea. Y aparte el gobierno lo entendió desde un principio. En esta elección hay que jugar con lo mejor que tiene en cancha. Por eso jugó a Dorni en la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero bueno. A ver, nos ordenamos un poquito. Hicimos como un punteo de la semana política. Ahora cuando regresamos a hacer un punteo de la semana económica. Sí, claro. Arrancamos lunes otra vez. Nos presentamos con y espero, lo digo ahora, espero que nuestro operador hoy ponga buena música. No como la de los últimos. Pero algo puntual, semanas. porque Algo que sea un un poquito más movido. Un poquito más movido. Cumbia. Si puede ser. Salsa. Cumbia y salsa me gustan las dos cosas. Arrancamos lunes otra vez. Auspician lunes otra vez. Tigre es modelo de gestión. 180 móviles y más de 2.000 cámaras que monitorean las 24 horas. 23 centros de salud, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Materno-infantil, oftalmológico, odontológico y de hemodinamia. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Llegó a Almirante Brown la telemedicina. Se trata de un sistema que permite realizar consultas médicas clínicas, pediátricas y psicológicas virtuales. Podés usarlo desde la comodidad del hogar las 24 horas sin necesidad de trasladarte. Ingresá a la telemedicina descargando la app Brown Previene o entrando en www.almirantebrown.gov.ar. Todos somos Brown. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Avellaneda, mi lugar, nuestra casa. Ingresá en www.mda.gov.ar y seguinos también en redes sociales para conocer todo lo que pasa en la ciudad. Noticias, servicios, agenda cultural y trámites para nuestra comunidad. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. ¿Querés más vacaciones? Disfrutá Escobar todo el año, a solo 1 hora del Obelisco. Descubrí un destino con naturaleza, cultura y aventura. Navegá, explorá, viví la magia de sus olores, sabores y colores. Te esperan ferias, festivales y experiencias únicas. Escobar, cerca tuyo. En un mundo donde el invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional, el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar la naturaleza. Un invierno con sol y un abrigo, pero tranqui. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gestión Martín Chayora. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Inscribite en las Escuelas Deportivas Municipales de Merlo. Elegí la disciplina que más te gusta: básquet, hockey, tenis, taekwondo, pádel, skate y muchas más.
para niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años. Inscripciones abiertas a escuelas deportivas municipales. Ingresa a www.merlo.gov.ar/escuelas deportivas. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. El próximo 7 de septiembre, las y los bonaerenses vamos a votar para elegir diputados o senadores para la legislatura bonaerense y también a concejales y consejeros escolares de tu municipio. Conoce más en eleccionesbonaerenses.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés pedir turno de castración de lunes a viernes a las 8 horas en Hipólito Yrigoyen 273. Con tan solo una semana de demora. Quilmes Gobierno. Luis Felipe Noé en San Martín. El Ojo Creador. 2 muestras simultáneas. Desde el 5 de julio hasta el 20 de septiembre en el Museo Casa Carnacini y en el Espacio Cultural Ballester. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín, comunidad activa. Bueno, seguimos aquí en lunes otra vez en Ecomedios. Vamos a dejar para un poquito más tarde el punteo económico, Marian, sí, claro. Porque vamos a charlar con nuestro primer entrevistado. A ver, en los últimos 10 días, la Iglesia Católica, que es una institución que siempre juega un rol importante dentro de la discusión política y social de la Argentina, se ha manifestado, te diría que con mucha determinación sobre la situación económica, sobre la pobreza, sobre los presupuestos para discapacitados, sobre las jubilaciones, sobre la violencia que existe por parte del oficialismo en cuanto a la discusión política con la oposición o con otros sectores que por ahí no piensan igual, y lo ha hecho a través de comunicados de la Conferencia Episcopal, a través de su presidente Marcelo Colombo, a través del arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, durante la celebración de San Cayetano. O sea, ha sido recurrente la postura de la Iglesia y por eso queríamos charlar con un integrante de la Iglesia Católica, como es el padre Miguel Pancho Velo, que forma parte de los curas que están junto a la Opción por los Pobres, y teníamos el gusto de charlar con él esta noche. Miguel, o Pancho, como le guste más que le digamos. Buenas noches, Joaquín Mújica, Mariano Boedna, nos saludan aquí en Ecomedios. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo están? Sí, ya casi ni yo me acuerdo que me llamo Miguel, de tanto. Es como lo que le decía la mamá, ¿no? De chiquito. Sí, cuando me retaba nomás. Bueno, vamos a simplificarlo, vamos a decirle padre Pancho, ¿le parece bien? Sí. A ver, no sé si me escuchó, pero estamos haciendo un reconto de que la Iglesia Católica ha enviado varios mensajes a lo largo de la última semana respecto a la situación social, política y económica de la Argentina, pero ya que tenemos el gusto de charlar con usted, me gustaría escuchar una reflexión sobre lo que usted está viendo en los barrios. Usted está en Merlo, si no me equivoco. Sí, estoy en Merlo, en la zona de Libertad, y habría que decir que la Iglesia Católica, por un lado, cuando se pronuncia oficialmente, tiene mucho que ver con una directiva o una directriz. La Conferencia Episcopal está presidida por distintos obispos que van rotando y también depende un poco del cariz y la impronta que le da. Por ahí hay algunos pronunciamientos. En este caso, Marcelo Colombo tiene una sensibilidad muy grande por lo social, pero eso no quita
que desde hace un tiempo ya viene habiendo una necesidad de alertar acerca de situaciones que pareciera que van pasando de castaño oscuro, ¿no? Como por ejemplo, y no solamente la pobreza, la falta de trabajo que viene de larga data, aunque se está recrudeciendo de manera preocupante, sino además con un grado de violencia y casi de autoritarismo que eso es como una nota muy propia de este gobierno y que eso sí preocupa especialmente porque la violencia genera violencia, ¿no? Y eso no se sabe dónde termina. A ver, Pancho, el gobierno hasta acá viene repitiendo un discurso, sobre todo en campaña, de que la pobreza ha bajado en Argentina. Esos son los datos que muestran a través del INDEC. Obviamente hay muchos dirigentes sociales de base que dicen, bueno, no se nota, ¿no? Los que trabajan en los comedores, los que trabajan en los barrios más humildes, no lo divisan, no encuentran congruencia entre los datos y el discurso del gobierno y lo que ellos ven en el territorio. ¿A usted qué le pasa? Bueno, pareciera que estamos viviendo en un tiempo donde cualquiera puede decir cualquier cosa. Bullrich puede decir que no reprime, Milei puede decir que bajó el nivel de pobreza y tira cifras como, no sé, que va a haber un 15.000% de inflación anual. Cualquiera puede decir cualquier cosa, Adorni, y pareciera que no hay ningún tipo de sanción social o pasa, ¿no? Vivimos el mundo de la Molina, siga, y las cosas que dijo ahora en la cadena nacional son una aberración económica, una aberración política. Así que está clarísimo que no se condice de ninguna manera con lo que vivimos en los barrios. Uno podría decir esto, si querés, como para poner algo de cal. Es verdad que no hay muertos en las esquinas, y eso se debe a que la situación social, o no la situación, sino la contención social en Argentina funciona mucho mejor que en el 2001, específicamente porque hay organizaciones sociales, porque hay organización en la sociedad. Hambre, ya no hay, en el sentido no de que no hay ganas de comer ni que no hay muchísima más necesidad, pero funcionan las Cáritas, funcionan los comedores, se mueven las organizaciones sociales, todo lo que este gobierno vapulea, maltrata, recorta, es lo que en definitiva está haciendo que esto no estalle. A ver, para decir realmente que bajó la pobreza no hay por dónde encontrarle. Vos por donde vas encontrás gente sin trabajo, apechugándola como puede, vas a las plazas, encontrás ferias cada vez más grandes en todas las plazas. Eso le iba a preguntar, en el contacto con el vecino, sé que, digamos, los curas son quienes más tratan, sobre todo en los barrios, con los vecinos que les van a pedir a veces lo que no tienen, digamos, o las soluciones que no les pueden dar. ¿Qué se encuentra? ¿Cuál es el reclamo más permanente o el pedido? ¿O qué es lo que encuentran en los ciudadanos del lugar donde usted reside? Bueno, lo urgente que es esto, alimentos, pero también se está necesitando últimamente el tema de la vivienda. Las viviendas es un flagelo, la falta de vivienda. Lo que decía el Papa, ¿no? La necesidad de techo, de tierra, está explotado, porque también está explotada la sociedad en la falta de oportunidades laborales, la falta de un horizonte de sentido. Te diría,
La comida es lo más habitual y está recrudeciendo. Pero lo preocupante es el avance brutal de las drogas en los barrios, la falta de vivienda, de lugar donde vivir. Tenemos un centro barrial en la parroquia, donde yo estaba hasta principios de este año, desde hace 9 años. Es la primera vez, entre el año pasado y este, que el 80% de los pibes y las pibas que concurren, es un centro barrial especialmente dedicado a los pibes que están más rotos o que por ahí tienen problemas de adicciones, pero que viven el 80% en la calle. En la situación familiar, y la violencia que genera todo eso. La violencia que genera todo eso, y que además está recrudecida y fogoneada por quienes deberían salir al cruce, que es el gobierno que bueno, así que yo siento a veces que si viniera un gobierno con la mejor de las buenas voluntades y con la mejor cabeza, yo no sé por dónde empieza a desovillar este pelote que en el que vivimos la sociedad. Ahora, también es verdad que un papel heroico es el que están realizando las organizaciones sociales. Si el país no explota, es porque hay una red de contención y donde la sociedad así de manera autónoma se organiza, y donde las organizaciones sociales que están más ordenadas, más organizadas, salen al cruce. Estamos hablando con el padre Miguel Pancho Velo, de Opción por los Pobres. Mariam. Padre, ¿cómo le va? Buenas noches. Me gustaría volver sobre esto que usted comentaba recién, respecto a la presencia de la droga en los barrios y como salida alternativa para los jóvenes que no tienen oportunidades. Me gustaría si puede usted describir un poco más cómo es esa situación, porque realmente pareciera que es a todas luces lo más grave de todo, porque tiene que ver con los chicos, con la generación que se viene y con un presente que para muchos no es la primera vez que escuchamos algo similar. Está creciendo ese fenómeno en los barrios. ¿Usted cómo lo podría describir? Mira, yo lo abordaría desde distintos puntos. Para empezar, la droga, antes que ser una causa, es un síntoma. Cuando la droga se adueña de una persona o de un lugar, es porque también esa persona o ese lugar antes tuvo un montón de situaciones que le fueron de heridas y de debilidades, que desemboca en una especie de evasión psicológica, personal, etcétera. Decime vos si recordás en las últimas elecciones alguna campaña, algún candidato que en campaña hable del tema de las drogas, de las adicciones. Sí, es un vacío absoluto. Tendríamos que conjeturar por qué, pero no hay nadie que le ponga el cascabel al gato, y va creciendo a niveles, porque las drogas en los barrios, en la gente más humilde, no es recreativa. Yo tengo amigos de clase media más acomodada que terminan de hacer su laburo, terminan incluso de militar, van a su casa como quien se toma un vino y, no sé, se fuman un porro para bajar y se ponen a ver televisión. Pero en los barrios no es así. En los barrios empieza a generar descontrol en la vida personal, desorden y también desorden social. Y además una escalada en la sustancia de consumo, y también en los vínculos con las familias, en los vínculos con los vecinos. Entonces, el desembarco de la droga está ahora a niveles exorbitantes. Hay pibes que ya no le podés hablar durante el día, no como antes, que sí, bueno,
lo agarro en un momento medio careta, medio fresco y bueno, y le trato de meter alguna idea. 24/7, dados vuelta, a veces descalabrados, y ni que hablar con el consumo también en mujeres y obviamente también durante los embarazos, ¿no? Que eso, el otro día hablaba en una mesa que por el Día Internacional contra las Adicciones, nos tocó compartir una mesa, una charla con Julieta, la que es directora de salud de provincia, ministra de salud de provincia, y ella se le llenaron los ojos de lágrimas hablando de un hospital provincial donde los pibes en neonatología no podían irse de alta porque todos estaban con droga en la sangre. Así que bueno, a veces es como salir con una cucharita a tratar de agarrar una ola, ¿no? Esto padre, se produce por un retroceso de la presencia del Estado, incluso de organizaciones sociales que no tienen manera de mantener su presencia, y que eso automáticamente implica un avance de el narco en los barrios. Digamos, ¿tiene que ver una cosa con la otra o no es lineal? Digo, le pregunto esto porque también se ha escuchado repetidamente que el narco también implica una suerte de opción de ingresos para las familias, es decir, con chicos en las familias que se pueden dedicar a ser soldaditos del narco y de esa manera tener algo de plata para llevar a su casa porque trabajo no pueden conseguir. ¿Esto es así? Absolutamente. ¿Es así? Sí, absolutamente. Lo mismo que pasa con las cocinas estas de los juegos virtuales. A ver, cuando uno dice narco, la palabra te lleva a los grandes, ¿no? En los barrios no hay narcos, hay narcomenudeo, y sí tiene mucho que ver por un lado con la falta de oportunidades laborales y por otro lado con la desmesura de la ganancia. Un pibe, un soldadito en la esquina, gana el doble en una noche que lo que podría ganar en un día levantando bolsas de cemento de albañil. Entonces es muy difícil competir contra eso, es muy tentador, y cuando encima no hay oportunidades, y bueno, evidentemente que tiene que ver con un corrimiento del Estado, lo que te estoy diciendo, no se habla del tema, no se habla políticamente, y bueno, cuando la droga crece en las calles, ahí hay una complicidad política, hay una complicidad de la policía, eso no hay vuelta de hoja. ¿Y usted padre, usted con qué se encuentra primero? ¿Con la ruptura del bloque familiar? ¿Con esa degradación de la persona? Digo, lo ato de lo que decía, bueno, hay chicos ya con los que no se puede ni hablar en ningún momento del día por la cantidad de droga que toman en forma prolongada. ¿Qué es lo primero que se topa? El rostro, digamos, de la realidad en los barrios. Y lo primero es la violencia, porque eso genera mucha ira, cualquier chispita es un conflicto. Después también la violencia dentro de la familia, por lo que es el afano en las casas, el no tener guita y necesitar el consumo, y también la violencia de los que son los robos a los vecinos. Hay un desorden que se va dando, más allá de lo que es más importante, que es la degradación humana de las mismas personas que consumen, que vos los ves, se van cayendo a cachos progresivamente. Ahora, también los que laburamos con este tema nos damos cuenta que los pibes dejan de consumir por un tiempo, porque se internaron o porque pueden, porque encuentran un lugar amigable, y cambian radicalmente, son otra persona. Son gente de bien, pero cayeron
como una especie de red que no lo suelta. Si los que con poquitos recursos, la verdad que vamos viendo que hacemos mucho con gente con nombre y apellido y con cantidades concretas de pibes que pueden encontrar un espacio amigable y cambian. ¿Sabes lo que sería un Estado poniendo, no te digo mucho, pero poniendo un poco de energía y organización social al servicio de rescatar y empezar a dar vuelta a la tortilla? Sería espectacular. Pero está mirando para otro lado. Padre, le pregunto una cuestión más. Usted seguramente habrá escuchado este año, que es año de elecciones, hay algo que se ha manifestado en las distintas elecciones que ya sucedieron y es la falta de participación de la gente en las elecciones, una cantidad muy alta de gente que no va a votar. Y desde ese momento hay una pregunta flotando sobre por qué la gente no tiene entusiasmo para ir a votar o no le interesa qué es lo que va a suceder en las elecciones. ¿Usted qué percibe de lo que puede haber en los barrios o en el barrio en el que vive usted respecto a qué piensa la gente sobre para qué sirve votar en este caso, qué es lo que va a elegir, si le resulta útil, si le resulta conveniente, si le resulta interesante lo que escucha? ¿Qué puede percibir de ahí? Mira, la gente, lo charlamos hace poco con militantes y con gente que está codo a codo, no siente que la política le resuelva la vida, al contrario, digamos. Lo inminente, y que así te pone también, ¿no? Este sistema te va poniendo frente a tener que sacar pelotas del ángulo todo el tiempo, no te permite armar el equipo. Entonces, bueno, lo inminente lo sacás vos y a lo sumo vos con alguno de al lado, pero no los de arriba. Entonces no hay, la verdad que no hay interés, porque pareciera que hablan otro idioma, por un lado. Por otro está esto, que es todo tan al día a día, que se van cerrando horizontes de sentido más allá de... Eso lo vive también el mundo de la política, yo lo siento así. Un político no hay un programa, un proyecto. Es todo ver cómo rosqueamos para sacar la boleta para las próximas elecciones, ¿no? Y cómo no perdemos. Pero claro, también la política está enfrascada en una especie de inminencia que no habla de política, habla de otras cosas, ¿no? La política es otra cosa. Pero la gente siente que no le cambia la vida. Y es verdad que no es lo mismo una cosa que otra. Pero pareciera que no interesa. Desde hace mucho tiempo que en los barrios, cuando alguien se sospecha, porque está haciendo alguna acción social, de que puede tener alguna doble intención o algún beneficio personal, le dicen, y lo que pasa es que él con esto hace política, ¿no? El hacer política está instalado en la gente de a pie, que tiene que ver con totalmente lo contrario de lo que es. Digamos, no es que yo me inmolo o me pongo al servicio de un bien común. No, aprovecho el bien común para un beneficio personal. Eso es lo que encierra la palabra política en los barrios en el día a día. Y eso no empezó anteayer, esto viene de hace mucho, y bueno, viene de lo que aprovechó Milei, lastimosamente, que supo instalar el tema de la casta, que es una realidad, pero lamentablemente para seguir haciendo lo mismo y mucho más, ¿no? Padre Pancho, le agradecemos por la charla, por los conceptos que nos dejó. Ha sido un gusto charlar con usted en este lunes por la noche. Un abrazo y bueno, hay que seguir andando nomás, como decía el pelado Angelelli, obispo de La Rioja,
asesinado ahí en el principio de la dictadura militar. Hay que seguir andando nomás. Muchas gracias, buenas noches. Adiós. Ahí pasaba el padre Pancho Velo, de la agrupación Opción por los Pobres, Oscura Opción por los Pobres. Fuerte, ¿no? Los conceptos que dejó, más allá de una mirada muy crítica sobre el accionar del gobierno nacional y la violencia que ejerce el discurso. Me parece que lo que pudo retratar de lo que se encuentra en las calles, ¿no? En Merlo, donde está, es muy duro, ¿no? O sea, esto de hay chicos que se les puede hablar durante el día, sí, de lo drogado que están. Sí. Y de madres de consumo durante el embarazo, que después los chiquitos nacen con droga en sangre. Con droga en sangre, que no pueden sacarlos de la neonatología por la droga que tienen encima. Bueno, nada, un cuadro tristísimo. Vamos y volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Yo pensaba que podía dominar la situación y ahora vengo a darme cuenta de mi error. Suponía que tenía controlada la emoción, pero soy como una nena en camisón. Pretendía ser mi guía, siempre termino en el mismo callejón. Es que a cada nuevo intento ya ni yo me creo el cuento de que vas algo a cambiar. Y así me entrego al baile sin pensar. Tanta alegría seguida me va a hacer mal. Calma, vengo con un ritmo que no puedo pilotear. Tanta alegría seguida me va a enfermar. Calma, por este camino voy seguro al hospital. Tanta alegría seguida me va a matar. Calma, mejor sería que abandone el carnaval. Pero aunque prometa y prometa ponerme a hacer dieta, me falta voluntad. El hambre me termina por ganar. Y así pasa el tiempo, gira el mundo y sigo siempre igual. Soy una víctima de mi debilidad. Bueno, seguimos aquí en el aire de Ecomedios de AM1220. Che, qué bien la música. Qué bien. ¿Quién habrá decidido? ¿Quién tomó esta determinación? El que corta el bacalao en términos musicales. Sí, pero muy arriba, porque me gustó. Veníamos de una entrevista espesa, sí, había que salir, una realidad había que salir del tema, muy dura. Y Subirana muy bien, nos metió una música que yo creo que no fue decisión de él. Creo que fue que el productor, alguno de los conductores le deslizó, que era lo mejor. Creo que traté de influir un poco yo en este caso. ¿Sí? No en lo que venga, yo no me hago cargo a partir de ahora de lo que venga. Y Hurtak avaló. Y evidentemente, el que calla otorga, es así dicen. Bueno, estamos tranquilos entonces. Bueno, Wagner, le decía al principio del programa, semana clave para lo que tiene que ver con el armado de listas.
A ver, vamos a ver caras conocidas nuevamente, ¿no? Muy A nivel probablemente. nacional, caras Muy muy probablemente. conocidas. Sí. Yo le diría que uno de los puntos importantes de esta elección es que hay varios ex gobernadores que vuelven a jugar. ¿Y quiénes, por ejemplo? Bueno, Juan Manuel Urtubey, el ex gobernador de Salta, será, digo muy probablemente, porque todavía esta semana puede pasar cualquier cosa, pero si no pasa nada raro, va a ser el primer candidato a senador nacional por Salta por... Provincias Unidas. No. Estoy arriesgando, ¿eh? No. Somos. Yo hubiese pensado en otro momento eso. ¿Fuerza Patria? Por Fuerza Patria. Epa, sorprendiste, ¿eh? Y De usted verdad. se preguntará, ¿qué pasó en el medio? Sí, ¿No? sí. Porque Fuerza Patria, que es la que lleva el kirchnerismo, Juan Manuel Urtubey ha ido en los últimos años siempre como una opción más de centro, Exacto. distanciado del kirchnerismo. Bueno, Alternativa Federal. Alternativa Federal en su momento fue que derivó en una explosión de ese espacio de centro, y Urtubey terminó siendo candidato a vicepresidente junto con Roberto Labaña, que fue candidato a presidente. Y ha explorado siempre vías del medio, sobre todo en la última década y media. Bueno, ahora entendió Urtubey que la discusión hay que darla dentro del peronismo. Entendió que era el mejor camino y se sumó a Fuerza Patria, más allá de que tiene tiene rispideces con el kirchnerismo duro, con la cámpora, no es el personaje que más le gusta al sector del kirchnerismo duro, pero claro, es un personaje interesante en Salta porque tiene que disputar una elección muy complicada, tanto para el oficialismo local de Gustavo Sáenz, que no va a participar en esta elección, ¿sí? Que al principio parecía que iba a poner una candidata, se hablaba de Flavia Rollón, pero finalmente no. Pero es complicado tanto para el peronismo como para el oficialismo local, porque la Libertad Avanza está haciendo pie. Está haciendo el pie en Salta después de ganar, en la última elección, ganar la capital, más allá de que perdió en el resto de la provincia. Pero es una elección complicada. Bueno, así como Juan Manuel Urtubey, Jorge Capitanich va a ser candidato a senador en Chaco. Me parece que una de las candidaturas que se tiene que todavía terminar de definir es si Juan Schiaretti va a ser candidato a diputado nacional por Córdoba, por el peronismo cordobés. Bueno, digo, lo seguimos charlando en lo que queda del programa porque tenemos a nuestro próximo entrevistado en línea, pero va a haber caras conocidas de relevancia otra vez jugando en las elecciones. ¿Sí? Eso a tener en cuenta. Está del otro lado del teléfono esperándonos el señor Agustín Rossi, que tiene la amabilidad de atendernos esta noche, que será candidato a diputado nacional por Santa Fe. Bueno, nos contestará él, ¿no? Agustín, buenas noches. Joaquín Mújica Díaz, Mariano Bogender te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Y vas a ser candidato a diputado nacional? Sí, ya está, ¿o no? Bueno, estoy trabajando hace bastante tiempo para eso, digamos, ¿no? Casi desde el mismo momento en que dejamos el gobierno en el 2023, me instalé acá en mi provincia, que es donde vivo, y empecé a recorrer la provincia, a hablar con compañeros, con dirigentes, con militantes, y bueno, creo que he construido un consenso importante, digamos, alrededor de la posibilidad de encabezar la lista de diputados nacionales, y falta ahora el último trámite, que es la confección de la lista, digamos, ¿no? Bueno, si sigue imperando la racionalidad que nos permitió hacer una buena elección en la elección de constituyente, mejor aún en la elección de las elecciones municipales que sucedieron hace un mes y medio, y que nos permitió ahora presentar la alianza con todos los sectores adentro, el Partido Justicialista, el Frente Renovador, Ciudad Futura, que es el espacio político que lidera Juan Monteverde, reciente ganador de las elecciones en Rosario, Patria Grande de Juan Graboy, Principios y Valores de Guillermo Moreno. Bueno, si se puede lograr, si seguimos con el mismo criterio, debería ser quien encabece la lista, porque soy el que más consenso ha generado y al mismo tiempo el que mayor intención de voto tiene en todas las encuestas. Agustín, ¿qué pasó en el medio de
aquel Congreso del PJ fallido entre todas las fuerzas para definir a ver quiénes iban a ser los candidatos para la reforma constituyente, después esa elección que tuvo el peronismo separado en tres, y después más hacia acá, la agrupación un poco más ordenada, el triunfo de Monteverde. Ahora vos lo que planteás, esta discusión que parece, más allá de las tensiones normales de cualquier armado de listas, porque todos quieren ser y todos quieren ocupar un lugar, naturalmente, pero que parece que tiene el peronismo un poquito más aglutinado, discutiendo todos debajo del mismo paraguas. ¿Qué cambió en este proceso? ¿Cómo se fue dando? Bueno, yo creo que el gran acierto lo tuvimos los dirigentes que nos quedamos dentro del Partido Justicialista cuando el 28 de diciembre muchos quisieron que fue el Congreso, quisieron impugnar el Congreso, decían que el peronismo, el PJ era una cáscara vacía, que lo que teníamos que hacer en Santa Fe era neolemas, que permitir que cada uno vaya con un frente por aparte por aparte. Bueno, nosotros con un grupo de dirigentes seguimos después de ese congreso que tuvo sus turbulencias, trabajando para tratar de conseguir una lista unidad primero y después una lista que convoque a la mayor cantidad de sectores. Lo fuimos a buscar a Marcelo Lewandowski, que era a priori quien más medía. Él nos dijo que no quería encabezar la lista del PJ, que para él el PJ no era una escudería que le permitiese hacer una buena elección, que iba a intentar hacer una experiencia propia con otros espacios. Se fue del PJ y después lo fuimos a buscar a Juan Monteverde, ¿no? Que había sido nuestro último candidato a intendente, que había estado a 2 puntos de ganar la intendencia en Rosario. Él aceptó la propuesta, debajo de él se integraron todos los sectores. Tuvimos una premisa que era: ningún sector podía llevar más de un candidato, ningún sector podía llevar más de ocupar más de un casillero, y entonces quedó la lista de Juan encabezada por Juan, la lista del PJ encabezada por Juan, y después estaba el Frente Renovador, estaban los representantes territoriales, los senadores por un lado y los intendentes por el otro, estaba la Corriente, estaba el Movimiento Evita, estaba la Cámpora, estaban representantes del movimiento obrero. No, bueno, fuimos a las elecciones y salimos segundo, y me parece que ahí también empezó a cambiar el escenario, ¿no? Al salir segundo la lista del PJ oficial, todos los que fueron por afuera salieron mucho más atrás de nosotros, y entonces ya todo el mundo empezó a pensar de que no estaba bueno irse por afuera, que las expresiones que se fueron por afuera les fue realmente mal, digamos. Y eso llevó a que de diciembre del año pasado a ahora, pasamos de que la discusión era, ¿cómo hacemos para ir a un frente por afuera del PJ? A una discusión hoy que es cómo hacemos para estar dentro de la lista que arme el PJ. Digamos, no, esto se discute hoy en la política santafesina, en el peronismo. Y creo que nos vino bien, digamos, ¿no? Nos vino bien los resultados electorales, hicimos muy buenas elecciones en las municipales. Bueno, ahora nos queda transitar otro camino, que es el camino de las elecciones nacionales, que si logramos mantener la unidad y todos compiten integrando la lista, creo que vamos a hacer una elección fuertemente competitiva y que estamos en condiciones de no solamente de competir, sino que también aparece la bolilla de poder ganar las elecciones. Agustín, te hago un paréntesis respecto a lo electoral que venimos charlando y que es lo más próximo, pero porque se me viene a la cabeza una definición que dio Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe, hace poco tiempo. En una entrevista dijo: Néstor Kirchner fue el peor presidente de los últimos 40 años. Y me interesa tu mirada porque vos fuiste un dirigente importante durante los gobiernos del kirchnerismo y que tuviste una relación con Néstor Kirchner. ¿Por qué? A ver, ¿qué mirada tenés sobre esa afirmación de Puyaro y por qué crees que la dice en esta instancia, en este momento?
Bueno, yo creo que compite por ser el premio Gorila del año, ¿no? Digamos, ¿no? Porque pensar que el gobierno de Néstor Kirchner fue peor al gobierno de la Rúa, fue peor al gobierno de Menem, fue peor al gobierno de Duarte, fue peor al gobierno de Macri o al gobierno de Milei, bueno, solamente en alguien que es profundamente antiperonista, profundamente gorila, como es Puyaro, se le puede ocurrir, ¿no? Me parece que es eso, ¿no? Puyaro compite por la representación del antiperonismo en la provincia de Santa Fe. Y compite con la Libertad Avanza, no compite con nosotros, compite, entonces tiene que sobreactuar permanentemente su antiperonismo, porque debe mirar en las encuestas, y de hecho yo también las he visto, que hay un porcentaje de su imagen positiva que también tiene imagen positiva de Milei. Entonces, que Puyaro diga esto se condice con que ha decidido poner a la cabeza de la lista de diputados nacionales a la vicegobernadora, que es una dirigente del PRO. Entonces, está claro que sale a buscar el voto de la derecha, el voto antiperonista en la provincia de Santa Fe. Y bueno, y eso es lo que está buscando. Y bueno, un dirigente profundamente electoralista, que eso es lo que busca y que no trepida en descalificar a nadie con tal de conseguir sus objetivos. O sea, se le mezclan los votantes de él son los mismos votantes que de Milei, en definitiva. Un pedazo, digamos, ¿no? De hecho, ustedes fíjense que la primera vez que se presenta la Libertad Avanza y que no hizo una tan buena elección en las elecciones de constituyente, Puyaro bajó de 54 puntos que sacó en la elección de gobernador a 33 puntos. Perdió 20 a 21 puntos entre una elección y otra. Y fundamentalmente porque el espacio político que él logró sintetizar en un determinado momento también, con una coyuntura especial, con un gobierno complejo como fue el de Perotti, que logró sintetizar eso. Bueno, hoy no lo logró sintetizar en la elección de constituyente, y va a estar mucho más complicado que lo sintetice en la elección de diputados nacionales, en donde yo creo que el primer puesto, nosotros el primer lugar lo vamos a pelear con la Libertad Avanza, no con él. Agustín, ¿qué tal? Buenas noches. Acá Mariano Wender te saluda. Te sumo una consulta más, haciendo una mirada bien amplia sobre estas elecciones legislativas. Es el primer turno electoral, la primera instancia electoral después del cambio de gobierno 2023. Y ahí hay una pregunta que se impone, que tiene que ver con el peronismo, cómo puede presentarse ante la sociedad, digamos, qué propuestas nuevas puede dar, o cuál es la narrativa que puede presentarle al electorado, considerando que, bueno, hace 2 años terminó la última experiencia de gobierno, que fue muy difícil para el Frente de Todos. ¿Cómo crees que en caso de que se haya realizado ya, en tu opinión, cómo se reconvierte esa posibilidad y esa idea de futuro que le puede dar el peronismo al electorado después de haber elegido a Milei hace 2 años? Bueno, hay que volver a reconectar con la sociedad, ¿no? Y sobre todo hay que conectar con aquellos sectores de la sociedad a los cuales no le hablamos hace bastante tiempo, ¿no? Por ejemplo, con los trabajadores informales y los monotributistas. Yo, Joaquín se acuerda, digamos, ¿no? Hace un par de años atrás, cuando fui candidato a senador en unas pasos, planteé que teníamos que empezar a hablarle a ese mundo del trabajo, que es el 50% del mundo del trabajo en la Argentina, porque el 50% del otro mundo del trabajo está en relación de dependencia, pero el mundo del trabajo de los informales, los monotributistas, son un mundo al cual el peronismo no interlocuta, ¿no? No interlocuta, digo, no tenemos una propuesta para ello. Y yo creo que la propuesta tiene que ser a la inversa de lo que le ha dicho Milei, ¿no? Milei describe al trabajador en relación de dependencia como casta, y describe, por ejemplo, los derechos adquiridos como privilegios. Entonces, nosotros tenemos que decir exactamente lo contrario. Hay que empezar a ver de qué manera nosotros empezamos a trasladar parte de los derechos que tienen los trabajadores en relación de dependencia
parte de esos derechos empezamos a trasladárselo a los trabajadores monotributistas, por ejemplo. Yo pensé en algún momento en crear el aguinaldo para los monotributistas, empezando por las categorías más bajas, que me parece que puede ser una buena iniciativa. Lo otro es que tenemos que presentar ideas nuevas, ¿no? Ideas novedosas. Yo estoy trabajando con mi equipo de colaboradores en ver de qué manera generamos un fondo al estilo del que tiene Noruega, ¿no? Que tiene un fondo del petróleo que está destinado fundamentalmente a sustentar el sistema previsional, Los noruegos lo tienen para el futuro, es un tema intergeneracional. Bueno, nosotros tendríamos que ver qué hacemos con los recursos naturales en Argentina. Si los recursos naturales en Argentina no tienen que empezar a ser parte de un esquema que permita mejorar al sistema previsional argentino y también generar un fondo que le permita dar estabilidad al sistema previsional en el futuro, digamos, no ya tanto que hablamos de vaca muerta, los recursos mineros, del litio, los minerales, para que todo eso no sea solamente extractivo, digo. Segundo punto, ideas nuevas, ¿no? Entonces esto me parece que es así. Y tercero, también encarar adecuadamente la elección, ¿no? Porque no es una elección presidencial esta, es una elección parlamentaria. Entonces lo que se juzga en una elección parlamentaria, en una elección de medio término, es el rumbo de quien gobierna, el rumbo de la gestión del gobierno de Milei. Entonces, nosotros no estamos comparando gobierno, no estamos comparando el gobierno de Milei con el gobierno de Alberto Fernández, estamos juzgando al gobierno de Milei. Entonces los argentinos que estén en desacuerdo con el gobierno de Milei deberán votar una opción opositora, donde yo creo que la más claramente opositora en todo este tiempo ha sido el peronismo. Y los argentinos que quieren votar, están de acuerdo con el rumbo del gobierno de Milei, votarán a los candidatos de la Libertad Avanza. Entonces también en esta elección vale mucho la actitud parlamentaria que han tenido nuestros bloques, que han sido los principales bloques opositores, porque hay que ir a frenarlo a Milei, frenarlo de las cosas más crueles que hace. Bueno, debemos caminar en ese sentido sin dejar de perder de vista que tenemos que volver a enamorar. Sé que a Cristina no le gusta mucho esta palabra, a ella le gusta volver a representar. Yo creo que es volver a enamorar, volver a generar expectativas, tener más empatía con la gente, más empatía con el que sufre, ¿no? Internalizar aquella frase del Papa Francisco que decía: el rostro de Cristo está en el que sufren, los pobres. Bueno, me parece que ahí es donde se tiene que parar el peronismo. Agustín, siempre ha sido medio raro el rol de Omar Perotti en los armados políticos, porque cuando fue gobernador le costó armar un esquema político, no existió el perotismo como tal, y ahora que no es gobernador, pero es legislador provincial, tiene una influencia en algunos sectores, en otros no tanto, más limitado, y siempre ha sido complejo acordar para los líderes del peronismo allá, como es tu caso y como es el de Omar. En esta situación, por lo que vi, pero me gustaría que me lo aclares vos, hubo una presentación judicial del peronismo a través de Roberto Mirabella para que haya una instancia democrática en el armado de listas. ¿Es así? Sí, ya fue rechazada por el juez. Si bien está apelada en la Cámara, yo creo que la Cámara va a confirmar el rechazo del juez. La apelación tiene que ver con lo siguiente, digamos, ¿no? Cuando nosotros hicimos el Congreso del 28 de diciembre, del cual hablamos al principio de la nota, ese Congreso autorizó a hacer las alianzas y a todo lo que sea concerniente a los procesos electorales de todo el año del año 2025. Ellos impugnan que ese Congreso haya habilitado a hacer las alianzas para las elecciones nacionales porque entienden que en diciembre del año pasado todavía no se habían suspendido las PASO. Bueno, nosotros contestamos y el juez también contestó que en realidad en diciembre del año pasado ya era parte de la discusión pública la posibilidad de que se suspendan las PASO. Ningún congresal hizo una salvedad en ese sentido,
que además la suspensión de las PASO se hizo en febrero de este año y recién hacen una impugnación directamente en la justicia, casi negando la vía administrativa inicial, hacen en la justicia. Entiendo yo que la Cámara Nacional Electoral confirmará el fallo en primera instancia del juez electoral, que ha convalidado todos los actos que ha llevado adelante el Partido Justicialista. Eso es la expresión en su totalidad del sector que lidera Omar Perotti. Bueno, hay algunos que dicen que sí y otros que dicen que no tanto. Y a mí me consta que algunos dirigentes que están ligados al gobierno, al sector, lo que están planteando es que querer participar de la lista que se arme dentro del PJ. Te hago la última y te dejo libre. ¿Qué mirada tenés vos sobre este nuevo espacio político que se armó de los gobernadores? Donde está Puyaro, pero donde también está Yarllola, está Vidal, que es de Santa Cruz, está Nacho Torres, que se presenta en escena como, como una suerte de vía central, ni kirchnerismo ni Libertad Avanza, con Puyaro diciendo, bueno, el próximo presidente sale de este espacio, y con la idea de construir, sobre todo después de octubre, un camino hacia el 27. Yo creo, yo no les creo, digamos, no creo que se acostaron oficialistas y al otro día se levantaron opositores. Todas las cosas, las decisiones que tomó el presidente Milei y que tanto daño le están haciendo al conjunto de la sociedad argentina, tienen que ver y tienen como base las decisiones parlamentarias que tomaron ellos, que tomaron los gobernadores, que le votaron la ley base, que le votaron el acuerdo de mayo, que por ejemplo, como en el caso de Puyaro, votaron en contra de que se arme la comisión investigadora del caso Libra en el Senado de la Nación. Entonces, a mí me parece que es un intento de una cantidad de gobernadores de lograr una cobertura, una especie de cobertura nacional que los proteja mejor en una elección parlamentaria en donde ellos saben que se va a votar a favor o en contra de Milei y en donde ellos quedan muy atrapados, y que la fortaleza que tengan la van a utilizar para negociar con Milei, digamos. No hay intención de construir allí una alternativa. Lo que hay es intención de tener mayor fortaleza para, en todo caso, condicionar al gobierno de Milei. Así al menos lo veo yo, digamos, ¿no? Y vuelvo al caso de mi provincia, que es el caso que más conozco, ¿no? Puyaro no ubica al frente de la lista de diputados nacionales a alguien, ni siquiera de su propio espacio, de su propio partido, digamos, ¿no? Que es la Unión Cívica Radical. Busca a la vicegobernadora, que es una dirigente del PRO. Y el PRO sabemos dónde está, en alianza absoluta con el gobierno del presidente Milei, ¿no? Ahí estamos. Agustín, gracias por atendernos como siempre. No, muchas gracias a ustedes, que sigan bien. Un abrazo. Ahí pasaba Agustín Rossi, ex jefe de gabinete, ministro de Defensa, bueno, quien lucha por una candidatura en la provincia de Santa Fe. Digo lucha porque del otro lado del mostrador está Eduardo Tonioli, que es un dirigente del movimiento Evita, que tiene el apoyo de Juan Monteverde, que nombraba a Rossi durante su intervención. Monteverde ha ganado renombre y fuerza dentro del peronismo después de haber ganado la elección que se desdobló, y la verdad es que es ahí una puja, ¿no? Entre si vuelve a jugar un histórico como es Rossi, o si va Tonioli. Y en el medio aparece la Cámpora diciendo, bueno, yo también quiero poner un candidato. Hoy pareciera, por cómo se está discutiendo y cómo se está punteando la lista, que Agustín Rossi pica en punta para ser la cabeza de lista, que la segunda sería de la Cámpora.
que el tercero sería Eduardo Tognoli y que el cuarto puede llegar a ser el Frente Renovador. Esa pareciera ser la estructura de la lista que se encamina. Pero bueno, hacemos un pequeño... Mirá cómo pasó la hora, ¿eh? Terrible. Yo no hablé una palabra sobre economía y ya... No, que yo me voy a quedar callado. Apuesto a eso. Sí, Apuesto a eso. ¿Volvemos de la pausa? Te puedes retirar si querés. Sí, me podría retirar. Capaz que me hace unos mates. Me quedo acá me parece muy bien. tomando unos mates mientras te escucho hablar de economía y del dólar. Siempre te voy a preguntar por el dólar. Sí, seguramente. Las tasas de interés que están muy bajas, ¿no? No, al revés. No, es verdad. Qué altas están, ¿no? Qué altas están, sí. Vamos y volvemos y de eso charlamos aquí en lunes otra vez en Ecomedios. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Lunes otra vez. Joaquín Mujica Díaz y Mariano Buettner se instalan en la noche de los lunes de Ecomedios AM 1220 y ecomedios.com para brindarnos la información privilegiada que solo ellos nos pueden aportar. Política y economía al más alto nivel y la data privilegiada de los periodistas que caminan por los pasillos del poder. Lunes otra vez, todos los lunes de 20 a 22. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Agua Sparkling presenta su nueva línea de agua premium menos sodio en botellones de 12 y 20 litros. Un balance perfecto de minerales para una hidratación pura y equilibrada. Elegí en www.sparkling.com.ar y recibilo en tu casa. Calidad y bienestar en cada gota. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranquilo, estuve hasta las manos, hice
sabía, pero de mí los dioses se reían. Estamos aquí en el aire de Ecomedios, el lunes otra vez, casi 15 minutos, 14 minutos pasadas de las 9 de la noche. Hasta aquí ha llegado mi intervención. Gracias. A partir de ahora todo será el mundo económico de Mariano Werner. Bueno, vamos a hablar un poco de economía, es verdad, porque no hemos podido pronunciar ninguna palabra al respecto, pero es importante, primero para poner un brevísimo contexto y empezar a pensar un poco las cosas que están pasando y en especial lo que puede llegar a venir. Pareciera que desde que cambió el mes, desde que empezó agosto, algunas alarmas respecto al tipo de cambio, respecto al nivel del dólar, que se acordarán, durante julio tuvo un avance del 15%, que fue, bueno, una señal por lo menos amarilla en el semáforo de la economía, porque implicaba un despertar, evidentemente, del tipo de cambio, con todas las preguntas que eso dispara inmediatamente. Si va a tener un reflejo en la inflación, si el gobierno tiene que preocuparse y empezar a tomar medidas de emergencia. Algunas las ha tomado y lo hemos explicado en algunos programas anteriores. Pero una vez que se disipó esa bruma de las tensiones cambiarias, bueno, empieza a notarse con mayor nitidez qué es lo que quedó en la economía después de toda esa cuestión con el dólar. Y bueno, se empiezan a ver algunas cosas sobre qué es lo que nos dejó. ¿Y a qué me refiero? Para el gobierno tener que despejar todas estas intranquilidades respecto al tipo de cambio, tuvo que convalidar o habilitar una cosa en particular. Podría hablar de varias, pero me parece que una es la que vale la pena detenerse, que es una cuestión que es la tasa de interés en pesos. Es decir, el gobierno tuvo que, ya sea por distintas medidas más o menos directas o indirectas, y por el propio funcionamiento del mercado, convalidar que los pesos, las inversiones en pesos, tengan una recompensa mayor a quedarse en pesos en lugar de ir al dólar. Eso es una cuestión bastante intuitiva. Si quedarse en pesos es más conveniente, va a haber menos ganas de irse al dólar. Si hay menos ganas de irse al dólar, toda la tensión cambiaria va a descomprimir. Bueno, es una solución de manual, el gobierno tuvo que acudir a eso. Hay una serie de, consecuencias lógicas de una suba de la tasa de interés en la economía real del día a día, y es que una suba de la tasa de interés aumenta el costo de financiamiento, y esto afecta a las empresas, a las familias, a los hogares, en distintas variantes. A las empresas porque una tasa de interés alta le hace más caro su funcionamiento. Pensemos que para una pyme necesita financiamiento de cortísimo plazo, mover plata de un lugar a otro permanentemente o pedir préstamos de cortísimo plazo, se suele llamar adelantos de cuenta corriente, para por ahí tener una caja chica y pagar sueldos y pagar a un proveedor y lo que sea. Y el costo de esas operaciones, que repetimos, en las pymes es de vital importancia para su funcionamiento, aumentó en una enorme proporción. Para tener solamente de referencia un número y para que lo tengamos en la mente. Desde que se resolvió, digamos, esta cuestión del dólar y las tasas quedaron muy arriba, una pyme tiene que pagar un costo anual de tasa de interés para este tipo de movimientos de casi 60%, cuando la economía se está moviendo con una inflación en torno del 30%. Esa diferencia entre la velocidad de la inflación, es decir, la velocidad a la que se mueve la nominalidad de la economía, y la tasa de interés, que repetimos de 60%, el doble, bueno, esto empuja a muchas empresas a un estrés financiero, porque le sale muy caro financiarse, le sale muy caro funcionar, pagar cosas. Eso es un problema para las empresas, porque o bien absorben ese costo de funcionar muy caro, y es, como decimos, pone muchísima presión en las cuentas de las propias empresas pymes, sino porque directamente lo peor que puede pasar, el escenario más grave, es que directamente necesiten frenar sus decisiones. Es decir, es tan caro tomar préstamos y tener este tipo de adelanto de cuenta corriente que directamente no hace nada y bueno, se complica el funcionamiento y se para la actividad. Bueno, vos le marcás como una luz de alerta, ¿no? Absolutamente, como una luz de alerta. Para el gobierno nacional. Absolutamente, y lo que decimos, y me parece que es lo que tenemos que tener más en claro, es que esto es lo que pasa después de haber resuelto el gobierno, por lo menos por el momento, la cuestión del dólar. Es qué quedó en la economía después de la suba del dólar.
Y lo otro, y ahora nos vamos a meter dentro de a unos minutos, les recomiendo que se queden porque vamos a escuchar de primera mano un testimonio respecto a qué está pasando en las empresas PYME después de la cuestión del dólar, es que la tasa de interés también le afecta a las familias, a los hogares, porque implica una suba de la tasa de interés para el consumo, para la tarjeta de crédito, para los préstamos personales. Entonces, fíjate cómo puede ser que el dólar haya salido de la tapa de los diarios, que ya no estemos viendo si aumenta 10, 20 pesos más todos los días, y que incluso haya bajado en lo que va de agosto, más o menos un 4%, está todavía por encima de los 1.300 pesos, pero han quedado algunas secuelas en la economía y es muy probable que el gobierno haya decidido priorizar la estabilidad del tipo de cambio por sobre la actividad económica. Ya estamos en condiciones de concluir algo de esa naturaleza. Vamos a saludar ahora a nuestro último entrevistado de esta noche, es Salvador Femenia, es un dirigente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, es un conocedor de el circuito y el universo de las empresas pequeñas y medianas de la Argentina, es también dirigente en su momento de los empresarios del partido de Merlo en la provincia de Buenos Aires, tiene la amabilidad de atendernos. Salvador, ¿qué tal? Buenas noches, aquí Mariano Bodner junto a Joaquín Mujica Díaz, los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Moreno, no Merlo. Perdón, quise decir Moreno, sí, ahí nos retractamos. Bueno, Salvador, una pregunta inicial. Veníamos conversando acá con Joaquín respecto a qué ha quedado en la economía después del estrés cambiario de julio. Y mencionábamos que posiblemente una de las cuestiones más críticas para el funcionamiento de las empresas tiene que ver con la tasa de interés. Se ha vuelto mucho más cara la economía. Tomar financiamiento de corto plazo para las empresas, ya sea para el funcionamiento de la caja de todos los días o incluso para las decisiones de créditos, pensando más en las decisiones de inversión. Así que una primera pregunta inicial respecto de eso, Salvador, y después más adelante nos queremos meter también en el último informe de CAME respecto a las ventas. Sí, a ver, nosotros veníamos con 2 últimos meses y una parte también mejor dicho, los 3 últimos meses y una parte también del mes de abril, con una curva descendente en lo que es el consumo dentro del universo PYME. Aún antes de que ocurriera la otra semana el tema del dólar, el aumento del dólar, y aún antes de que obviamente el gobierno utilice la tasa de interés para frenar el aumento del dólar, tanto oficial como paralelo, ¿no? Dentro de este panorama vemos todavía más complicado el tema porque es como dicen ustedes, encarece el crédito, encarece el descubierto fuertemente. Hoy muchas pymes necesitan tener vigente el acuerdo porque hay una cuestión de que no está fácil la caja de las pymes, tanto a nivel comercial y a nivel industrial. Y creo que esto puede afectar aún más el consumo porque el consumidor, el cliente de la pyme, está endeudado. Tiene que afrontar lo que ha gastado con la tarjeta de crédito, que vemos en este último relevamiento del mes de julio, que ya es un factor que es relevante, ¿no? El endeudamiento y la problemática de poder continuar consumiendo con la tarjeta de crédito. Si estamos hablando de refinanciar saldo de tarjeta, bueno, estamos en un problema bastante complicado, porque las tasas son impagables, ¿no? Salvador, ¿podemos detenernos un segundito? Vos comentabas respecto a la caja chica de las pymes, este financiamiento, lo que se suele llamar en el sistema bancario en descubierto. ¿Cómo, para que el oyente que nos esté escuchando pueda entender qué significa eso, por qué es importante para una pyme, eso puntualmente, y qué tasa de interés están pagando, le están pidiendo los bancos a una empresa pyme para este tipo de financiamiento? No, yo te diría que más o menos en promedio, porque ahí siempre hay una dispersión de la tasa, no muchos puntos, pero está alrededor del 115%
115%. 115% anual efectivo para el que tiene acuerdo. ¿Acuerdo qué significaría? Que tenés tenés firmado con el banco un acuerdo descubierto, o sea, una autorización para que queden descubierto de hasta cierto monto. Ahí está. Hay algunos bancos que, por una cuestión consultural, te dicen, bueno, aguantame esto, no teniendo firmado ese acuerdo, entonces la tasa, podríamos hablar de 125%, para el que no tiene un acuerdo previo para utilizar el descubierto. Esto significa financiar, porque, a ver, esto ocurre todos los días, ¿no? No se va a ocurrir el banco, ¿no? Tomo el descubierto. Bueno, estamos financiando esa urgencia financiera, porque utilizar el descubierto es una urgencia financiera. Estamos en el 115% anual. Es una tasa carísima para los niveles de inflación y la previsión de no crecimiento de la inflación hacia adelante, ¿no? A ver, por ahí es bastante intuitivo lo que comentabas, Salvador, pero una tasa de interés de esa naturaleza es un estrés financiero para cualquier empresa, y implica un golpe muy fuerte para la actividad, ¿no? Sí, claro que sí. Sobre todo en un país donde, más allá de que hubo una buena oferta de crédito respecto a lo que se venía, no ha superado los niveles, los estándares de los últimos muchos años y décadas de Argentina, que Argentina no tiene crédito en el mercado, no tiene crédito para la producción. Estamos hablando, el sistema financiero le presta a las empresas en general un 12% del PBI, ¿no? Para hacer una comparación, Chile presta el 100%, al 112%, 110% del PBI. O sea, tenemos una tasa de crédito bajísimo, obviamente porque no tenemos moneda, y al no tener moneda no tenemos ahorro. Entonces, si no hay ahorro, no hay capacidad prestable, ¿no? Por lo que sea, pero estamos en la situación que está, y el escaso crédito con esos niveles realmente es un estrés financiero importante y una traba en un momento donde la actividad está muy contenida, ¿no? Tanto en el consumo como en la producción, obviamente. Yo siempre me estoy refiriendo al espectro PYME, ¿no? Porque la producción industrial PYME, 70% va al mercado interno, ¿no? Y el mercado interno está chato. El último informe de ventas de pymes que se conoció ayer, Salvador, me gustaría repasarlo con vos, marcó una caída de 2% interanual, una caída mensual contra junio de 5,7%. El informe, tiene detalles respecto a los rubros en particular: alimentos, calzado, farmacia, perfumería, ferretería y demás, textil, que también es uno que tiene distintos problemas. Me gustaría, si vos pudieras resumir, dentro de todo el universo del consumo, de las ventas, cuáles son los sectores que se están llevando la peor parte y cuáles todavía pueden levantar la cabeza en este contexto. Mira, en estos últimos meses estuvimos viendo que hay rubros que más o menos recuperan un poquito en la comparación anual. Farmacia por un lado, perfumería, alimentos y bebidas se mantienen, tienen un pequeño aumento, pero el tema es que los rubros que caen muy fuerte, ¿no? Hay en este mes de julio lo que hemos afectado fuertemente es la parte de textiles para el hogar, que agrupa textiles para el hogar, bazar y muebles, con una caída arriba del 6%, y después le siguen calzado y marroquinería y textiles, o sea, la parte de indumentaria, que caen menos que ese porcentaje, pero caen textiles arriba del 5%, y calzado y marroquinería creo que estamos hablando del 2,5%, por ahí, no me acuerdo de memoria, pero es una cosa de todos los meses. Textiles, en el mes de junio medimos 12% de caída. Está muy afectado por el tema, de que hay mucha competencia externa. No se puede competir, lamentablemente en la Argentina, más allá de esta coyuntura, más allá de los cuestionamientos que puede tener el tipo de cambio, la ropa siempre es cara en Argentina. Entonces vos tenés apertura de importaciones y tenés una actitud muy agresiva de plataformas
chinas, que evidentemente están ejerciendo una gran presión en el mercado argentino y brasilero, obviamente porque no pueden estar en Estados Unidos por el tema de aranceles, y realmente lesionan mucho la actividad, ¿no? La gente no lo piensa. Si ve un producto que está 1/3 con los gastos incluidos de lo que vale en Argentina, no lo piensa. Es decir, ya es relevante, perdón, Joaquín, ya es relevante para los números globales del consumo en pymes la influencia de las compras en plataformas chinas. Bueno, son Shein y Temu, son dos que son muy conocidas. Ahora hay una suerte de boom, pero no termina de quedar claro si era todavía un fenómeno acotado o si ya había un impacto en términos globales de la actividad. Vos decís, lo que decís es que ya es decisivo para los números de la industria. Sí, por los números que tenemos, yo tengo una estadística que me pasaron el otro día, que bueno, habría que chequearlo, pero que un porcentaje muy alto de indumentaria que se vendió, que se consumió, mejor dicho, entre enero y mayo, más del 50% corresponde a esa plataforma. Salvador. Shein, ¿no? Sobre todo que es textil. Claro. Salvador, te quería agregar esta pregunta, porque vos hablas de una caída del consumo en varios de estos sectores. ¿Cuánto de eso ves que se esté pasando a cierres de comercios o despidos, digo, a que se agrave la crisis por la caída del consumo? Porque aparte entiendo que viene ya hace un tiempo esa caída y que se ha profundizado en estos últimos meses. Sí, todavía tenemos un dejo de aguantar un poco, porque el primer trimestre fue bueno, junto con el último trimestre del 2024, realmente el rebote había sido importante, de unos más o menos 6 meses, pero un rebote importante. Pero digamos que hay algunos cierres de comercio que no podemos decir que es un fenómeno masivo, por lo menos en el sector pyme. También digamos que continúa la aparición de aperturas de gente que inicia nuevos comercios. El pyme, sobre todo los que venden consumos básicos, se están originando algunas acciones que para defender su negocio, para defender la rentabilidad y poder seguir vendiendo, ¿no? Sobre todo, si vienen listas de un proveedor de primera línea con aumentos, y creo que se opta por proveerse con otras pymes que tienen segundas y terceras marcas, pero que son de una calidad altamente aceptada por el consumidor. Aparte, el consumidor hoy que va al comercio pyme, el comercio de cercanía, no busca primeras marcas, sino iría a los grandes supermercados que le ofrecen promociones, ¿no? ¿Y en qué otro argumento tenés o visualizás, aparte de esto, por ejemplo, lo que vos marcabas de, bueno, lo que son las plataformas, la apertura de la importación, para explicar la caída del consumo? ¿Tiene que ver con que el salario real quizás no sea el que está marcando el gobierno? ¿A qué más se lo atribuís? Mira, más allá de la plataforma, que ahora se vio realmente, sobre todo los 2 últimos 3 meses, que fue muy fuerte la presencia de esta plataforma, pero el consumo veíamos que no tiene aire por el lado del salario, ¿no? Ha habido los últimos acuerdos paritarios que en algunos casos, yo te digo, la de comercio, que somos paritarios en CAME, que costó mucha discusión lograr la homologación por parte del Ministerio de Trabajo. Se termina homologando un aumento de julio a diciembre del 1%, más una suma no remunerativa que trata de recomponer lo anterior, pero hubo un acuerdo del medio que no terminó homologado, ¿no? Se va diluyendo, y entre estas discusiones mucha gente no paga el aumento porque tiene toda una implicancia que no esté homologado, ¿no? Implicancia en la forma de liquidación, y algunos lo pagan. El comerciante más pequeño seguramente lo paga porque tiene otro tipo de cercanía en la relación con sus empleados,
hay otros sectores que no lo pagan. Entonces eso va mermando el poder de compra del salario, teniendo en cuenta que al comerciante le están aumentando los costos fijos con menor escala, porque el aumento de tarifas, que esos aumentos no los puede trasladar al precio porque si no la demanda no lo convalida, y por otro lado las familias que también tienen aumento de tarifas y que le queda menos excedente para consumir. Salvador, te detengo brevemente en ese último punto que vos decís. Ahí hay una discusión, digamos, abierta entre el gobierno, consultores, economistas y demás respecto a el traslado de precios de la última suba del dólar de julio, fue 15%, y hay, bueno, un argumento reiterado en el gobierno de que no hay, en palabras de los funcionarios, convalidación monetaria, es decir, no hay pesos suficientes para que a pesar de esa suba del tipo de cambio haya un traslado de precios porque no sería convalidado por, no sé, el consumidor o quien fuese. ¿Esto es así? O sea, ¿vos observás que no hay forma de que esa suba del tipo de cambio impacte en precios al consumidor? Por lo menos en el sector pyme todavía no lo vemos porque no hay posibilidades, no hay chance, porque estamos, digamos, lo que te decía antes, mayores costos fijos por el tema de aumento de tarifas, no lo podemos trasladar, que imaginar una suma directa en los precios de alimentos es imposible. Por eso te decía que se recurre a proveerse con proveedores pymes que tienen otra dinámica, que no están, digamos, que manejan otros costos, y se trata de evitar estas listas porque realmente no se pueden aceptar. No hay más margen para seguir absorbiendo aumentos sin trasladarlos, no hay más margen. Tengo una última, Salvador. Hace algunos días hubo una reconfiguración del gabinete económico, se cerró o se bajó la categoría que tenía la Secretaría PYME, pasó a ser, entiendo, una subsecretaría. Bueno, hubo un movimiento ahí de piezas interno en el Ministerio de Economía. ¿Hubo un pronunciamiento, una postura de la Cámara respecto a qué implica eso para las políticas que lleva adelante el gobierno hacia las pymes? Nosotros sacamos el mismo día que eso ocurrió, sacamos un comunicado oficial que está en nuestra web, diciéndolo realmente lo que significa para nosotros, ¿no? Nosotros teníamos una buena articulación con el secretario saliente, que creo que se queda hasta diciembre. Después esa secretaría va a ser absorbida por seguramente la Secretaría de Producción dentro del Ministerio de Economía, pero la preocupación es qué va a pasar con los programas que estábamos llevando conjuntamente con la CEPYME, que eran programas de capacitación a través de Capacitar, una plataforma que había generado la Secretaría, donde estaban en uso la base de capacitación de CAME, después un programa que se llamaba Generando Nuevos Talentos Locales, que era articular un poquito con las localidades para también llegar más profundamente con la capacitación, el emprendedurismo, la innovación. Y otro programa que había generado también la CEPYME en diciembre, que era el Punto Pyme, ¿no? Que era un programa donde preveía que las intendencias y las cámaras locales se articularan para llevar la problemática de PYME a través de CAME para que fueran tratadas por las agencias nacionales, ¿no? En los programas nos preocupa la continuidad, estamos pidiendo en el comunicado que se asegure su continuidad porque es importante estas herramientas, más allá de que había un montón de herramientas que tiene la CEPYME previstas como funciones propias que evidentemente no estaban siendo llevadas a cabo por el motivo que sea, pero por decisión del gobierno. Y aparte otra cosa, ¿no? La CEPYME es la que genera y aprueba y renueva todos los años el certificado MIPYME, que es necesario para un montón de cuestiones de la categorización, ¿no? Inclusive para entrar en los pagos en cuotas. Así que, bueno, nuestra preocupación es cómo continúa esto, si se van a mantener las funciones, si se van a mantener
los programas que estaban llevando adelante. Salvador Femenia, vocero, dirigente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Gracias por tu tiempo, tu análisis con nosotros aquí en Lunes otra vez. Gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Ahí estaba. Entonces, la palabra de un directivo de CAME, una de las principales cámaras empresariales pymes. Complicado, ¿no? Un sector de los comercios, sobre todo el textil. Me parece que el textil hay que prestar atención. Absolutamente. Para el consumidor hay mucha variedad de precios y es claramente más barato traer por la plataforma. Comprar de plataformas chinas. Yo lo que no tenía claro, más allá de lo anecdótico de conocer, todos conocemos a alguien que haya comprado o cualquiera de nosotros haya experimentado, no tenía claro que ya era, digamos, ya impactaba en los números propiamente dicho grandes de la industria. Ya es tan relevante que te tira abajo el número de ventas mensual de una pyme, ¿no? Bueno, hasta ahí la cuestión. A ver, hacemos la última tanda. Para la vuelta, me gustaría saber en el gobierno, en el Ministerio de Economía, qué piensan sobre el consumo, sobre la caída del consumo, porque me da la sensación de que siempre hay como una subestimación por parte del gobierno. ¿Y qué tan conformes están con el nivel de inflación que se viene? Bueno. Con el dato de inflación que se viene. Me comprometo. Vamos y volvemos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Estás escuchando Lunes otra vez. Una alta dosis de realismo político y económico contados con una pizca de gracia para entender sin solemnidad la realidad argentina. Con Joaquín Mujica Díaz y Mariano Boetner. Auspiciaron este programa. Llegó a Almirante Brown la telemedicina. Se trata de un sistema que permite realizar consultas médicas clínicas, pediátricas y psicológicas virtuales. Podés usarlo desde la comodidad del hogar las 24 horas sin necesidad de trasladarte. Ingresá a la telemedicina descargando la app Brown Previene o entrando en www.almirantebrown.gov.ar. Todos somos Brown. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
En Merlo cuidamos el ambiente. Canjea tus residuos reciclables por bolsas ecológicas. Sumate al programa Ecobolsas de la Municipalidad de Merlo. Ingresá a www.merlo.gov.ar/ambiente circular. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. En un mundo donde el invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional, el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar la naturaleza. Un invierno con sol y un abrigo, pero tranqui. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gestión Martín Chayora. ¿Querés más vacaciones? Disfrutá Escobar todo el año, a solo 1 hora del Obelisco. Descubrí un destino con naturaleza, cultura y aventura. Navegá, explorá, viví la magia de sus olores, sabores y colores. Te esperan ferias, festivales y experiencias únicas. Escobar, cerca tuyo. Luis Felipe Noé en San Martín. El Ojo Creador. 2 muestras simultáneas. Desde el 5 de julio hasta el 20 de septiembre en el Museo Casa Carnacini y en el Espacio Cultural Ballester. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín, comunidad activa. Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, porque lo tenemos rodeados. Me preguntas por qué de todo te reís. Somos payasos, nos ponemos la nariz. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No te confíes si no nos ves, estamos todos. Bueno, seguimos en el aire de Comedios, últimos 10 minutos. ¿Usted va a seguir hablando de economía? ¿Cómo 10? Sí, 10 minutos. ¿Qué que decir antes? Sí, 47, qué mal que veo, ¿no? Faltan Bueno, un poquito 15 más. minutos, Un poquito más, tampoco es tanto. Antes de seguir hablando de economía, yo te prometí que esta segunda parte íbamos a hablar casi exclusivamente de economía. Y aparte te pregunté 2 cosas antes de irme a la tanda que espero que me las contestes al detalle. Un quilombo, pero bueno, vale, a ver. Una de las noticias del día para mí fue que el Turco García va a ser candidato a diputado nacional. Eso lo vi pasar muy bizarro, pero si tenés algún detalle dámelo porque no entendí nada. Va a acompañar a Daniel Amoroso, un dirigente histórico en la ciudad de Buenos Aires, dirigente del partido Integrar, y va a ser candidato a diputado nacional y ahora está de gira por los medios haciendo campaña. La gran Caruso Lombardi. ¿Cuánto sacó Caruso? Ya me olvidé cuánto sacó. No pudo atravesar el piso. No, me imagino. Caruso, pero esta muda de meter un conocido. De futbolista, Sí, o de meter un conocido. Totalmente. Bueno, siempre está, ¿no? A ver, hubo deportistas que
en su momento le fue bien haciendo política. Sí, claro. ¿no? Daniel Scioli me parece que es el caso. Daniel Scioli, sí, pero del mundo del fútbol. Pero bueno, Héctor Baldassi, por ejemplo. Héctor Baldassi, es actual diputado nacional. El Colorado McAllister fue diputado, no sé si fue candidato a gobernador por La Pampa. Candidato a gobernador también. En su momento. Perdón, ¿Carlos Vilardo, estoy loco o no fue candidato a presidente? Carlos Vilardo. ¿Alguien se acuerda? Buena duda, Si tiene memoria. Me planteaste la duda. Para mí, con una candidatura casi, digamos, si se quiere, a ver, no sé, poco serio, no sé, testimonial, como otra que testimonial, como diciendo, ¿no? Claro, algo más sarcástico, digamos, ¿no? Como una performance, pero estoy casi seguro que Vilardo fue candidato a presidente. Estás lo voy a googlear en este momento. Intuyendo que la candidatura del Turco García, aclaramos para quien no lo conozca, ex jugador de Racing, un histórico de Racing, sería testimonial. O sea, vos pensás que no puede entrar al recinto. Yo, si tuviese que apostar, diría que no. Acá estoy viendo. Pueden pasar cualquier cosa en esta elección, pero Vilardo fue una nota del diario AR de octubre de 2021, hace 20 años, o sea, en el 2001, con el país a punto de estallar, Vilardo ha lanzado su candidatura presidencial para gobernar Argentina con el partido 1. Esbozó un plan de gobierno para presentarse en 2023. Se reunió con Patricia Bullrich, le prometió un ministerio a Diego Maradona, realmente un delirio manifiesto. Pero bueno. La verdad. Claro, me están Sí. avisando por la cucaracha. Cintia Fernández, que no viene del mundo deportivo, sino del mundo del espectáculo, fue. No, pero era novia de un futbolista. De Matías de Federico. Exactamente. ¿No? Está todo relacionado, señor. Sí, muy metido en la política. Bueno, pero hay alguna. A ver, yo sabía que esto me iba a pasar. No me acuerdo el nombre ahora de la legisladora santafesina. Amalia Granata. Que la verdad es que parecía que también iba a ser un poco testimonial y que bueno, era estas cuestiones así como gente conocida que se mete en la política y que uno nunca sabe cómo le va a ir. Y se metió No, lleno y empezó a... Y gente muy seria. Y ahora. Absolutamente. a ganar votos, y empezó a ganar respaldo y se mantuvo en el debate público y digamos, y la dirigencia política empezó a mirar para decir, bueno, la tenemos que tener adentro de este lado porque sí, de acuerdo. Son puntos que nos valen y bueno, digo, o sea, hay gente que siguió por ese camino. Me cuesta lo del Turco García creer que va a poder ir por esa sintonía, como lo de Caruso, pero... Vamos a ver qué pasa. Bueno, Vamos a ver qué pasa. Dicho eso... Volvemos a la economía sin... Sí, a ver si tenemos tiempo, no sé. No, pero porque pasa que vos me tiraste un cascotazo y ahora lo tengo que atajar. No, es una pregunta sencilla. Bueno, ¿qué es lo que piensa el gobierno respecto a ver si me acuerdo lo que planteaste, ¿no? ¿Cómo es la marcha de los salarios y qué esperas sobre la inflación? Lo de la inflación lo voy a dejar para la máquina del tiempo porque sale dentro de 2 días, con lo cual es un buen momento para empezar a anticipar qué es lo que va a esperar. Vamos a hablar un poco de salarios, porque me parece que es algo para conversar. No solamente lo vamos a agotar este lunes, probablemente lunes más adelante, a lo largo que vayan recorriendo las semanas electorales, vamos a hablar de con qué economía los argentinos vamos a ir a votar, los bonaerenses en septiembre, los argentinos en octubre. ¿Qué economía va a enmarcar el turno electoral de este año? Hoy le toca a los salarios. Y a los que nos están viendo en YouTube seguramente van a poder apreciar algunas de las cosas que hemos traído este lunes para empezar a observar qué es lo que tenemos que ver de los salarios. Primero vamos a ver qué es lo que dicen las consultoras privadas y después vamos a lo que vos me preguntabas, Joaquín, respecto a qué ve el gobierno. Veamos esto, la consultora Empiria de Hernán Lacunza, exministro de Economía, que hizo un análisis sobre la evolución de los salarios públicos, pero lo dividió en 2 cosas distintas, porque es muy interesante este contraste. Los salarios públicos que dependen del gobierno nacional y los que dependen de los gobernadores. Fijémonos cómo a fines de 2023, principio del gobierno de Milei, hubo una caída muy grande de los 2 casos, de los trabajadores públicos provinciales y nacionales, obviamente por efecto de la inflación, ese primer shock inicial cuando arranca el gobierno de Milei, pero después trazan 2 líneas absolutamente separadas una de la otra. Pero muy separadas. Absolutamente. Y esto lo que marca es 2 realidades distintas. Los gobernadores necesitaron, porque el peso del salario público, el empleo público es mucho más grande en muchas provincias, necesitaron mantener
el poder de compra de los trabajadores de sus provincias para evitar una situación social mucho más grave. Y es una tendencia que se profundizó muy claramente en 2024. Uno diría alguna tendencia de estancamiento en los últimos meses, pero no hay tanta diferencia entre noviembre de 2023, cuando termina el gobierno de Alberto Fernández, con la situación actual. Hubo algunos puntos de pérdida de poder de compra, pero está ahí en un virtual empate. Ahora, fijémonos lo que sucede con la línea azul, que son los trabajadores del sector público nacional. Hubo un fuerte ajuste durante todo el gobierno de las partidas presupuestarias para lo que se llama gasto en personal, que significa básicamente salarios públicos. Las paritarias de los públicos, de los trabajadores públicos, quiero decir, fue muy por abajo de la inflación, y ahí es como se ve que hay una caída del 30% del poder de compra en un año y medio, en 18 meses, es muchísimo. Entonces ahí una primera impresión respecto a cuál es la relación salarial. Ahora, si lo viéramos en un panorama general, más allá de los trabajadores públicos, en este autográfico también, como decimos, de la consultora Empiria, que fundó Hernán Lacunza, vamos a observar lo que tiene que ver con el salario real en general, es decir, el salario descontado del efecto de la inflación. Y lo que se ve ahí es en cierto modo es algo bastante similar a lo que veíamos, un shock inicial entre noviembre y diciembre de 2023, una tendencia de recuperación. En algún momento de 2024 llegó a estar, diríamos, por encima del nivel que tenían antes del cambio de gobierno, un poquito por encima, 1 punto porcentual más. Luego, en 2025 empezó esa pancita hacia abajo que ven, con un retroceso, y ahora está ahí empatado, cabeza a cabeza. Acá, ¿qué es lo importante? Y volvemos. ¿Qué es lo importante acá de la cuestión del salario? Acá lo mezclo con lo que vos preguntabas, Joaquín, respecto a qué ve el gobierno. Bueno, el gobierno ve que la recuperación salarial es permanente, que es sostenida y que es transversal. Es decir, que es uno de los motores de la inflación y del consumo. Más allá de que venimos conversamos en la entrevista anterior, de que el consumo no está todavía, no es un motor demasiado potente todavía, bastante tímido. Pero ahí lo que dice el gobierno es que hay sectores salariales que están ganando la inflación, hay paritarias que le están ganando la inflación, y que de esa forma, de cierta forma están motorizando un poco la actividad económica. Probablemente el consumo esté también muy explicado por el crecimiento del crédito, que se dio especialmente el año pasado. Así como ahora decimos, las tasas de interés son muy altas, es muy difícil consumir, muy caro financiarse, el año pasado la situación era exactamente la opuesta, y era muy probable que la gente quiera salir a comprarse, no sé, lavarropas, motocicletas, heladeras, es decir, cosas para las que uno no usa el sueldo, sino que usa la tarjeta de crédito, es decir, se financia. El año pasado era muy conveniente hacer eso, muy conveniente, este año ya dejó de serlo. Entonces el gobierno ahí lo que dice es, tan importante como el salario ganando la inflación es la capacidad de tomar deuda que tiene la gente. Y esto no lo trajimos con un gráfico, pero lo menciono porque también está explicado en este informe muy, muy interesante de la consultora Empiria. Tiene que ver con cómo empieza ya el endeudamiento de las familias a ser un dato relevante. La mora crediticia, es decir, la gente dejando de poder pagar con normalidad sus deudas, está en un nivel tan alto como en la pandemia. Es decir, es la primera vez desde la salida de la pandemia que la gente está teniendo niveles preocupantes de irregularidad del crédito. Es decir, tiene problemas para pagar la tarjeta de crédito, el endeudamiento con el prestamista personal o con el banco que haya hecho un préstamo personal o lo que fuese, está teniendo problemas. Me decía la semana pasada un banquero de primera línea de los bancos de capital nacional, ya es un tema en el sistema bancario los problemas que tiene la gente para pagar las tarjetas de crédito. Está pagando los mínimos. Cuando vos pagás el mínimo, se sabe lo que pasa. Cuando vos pagás el mínimo, te aplica la tasa de interés más alta. Entonces,
se te va armando una bola de nieve Claro. que se hace cada vez más difícil pagar. Los intereses te van comiendo. Exactamente. Intereses estamos hablando de más del 100%, 200%. Son intereses totalmente prohibitivos. Entonces, cuidado que la dinámica del consumo y de el financiamiento de la tarjeta de crédito en las familias empieza a ser un tema. Entonces ahí un poco tratamos de mezclar un poco las dos cosas. ¿Qué es lo que ven en gobierno respecto a que el salario está bastante empatado en términos globales con el cambio de gobierno, con una situación en general bastante crítica como veníamos viendo, especialmente en los salarios públicos? Nos hemos quedado sin tiempo, no sé si tenemos tiempo, 15 segundos para una, Sí, para por una- favor. 15 segundos para una máquina del tiempo. El miércoles sale el IPC de julio, es decir, el mes del aumento de 15% de inflación. No pareciera, como la suba principal del dólar durante ese mes fue durante los últimos días, te diría los últimos 3 días del mes, probablemente el efecto lo veamos más en agosto que en julio, con lo cual no se espera un IPC dramático. Algunos dicen de 2%, quizás un poquito menos, un poquito más, pero no va a ser disruptivo en la economía. Va a ser, sí, el último dato inflacionario antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. El domingo será el día clave de esta semana que recién acaba de comenzar, así que el lunes que viene vamos a desglosar absolutamente todo lo que deje el cierre de listas a nivel nacional. Insisto, se juega fuerte en esta elección, la libertad avanza con todo lo que tiene, esa es la idea. Veremos cuántos del Poder Ejecutivo jugarán en la elección a nivel nacional, cuántos del PRO, ¿no? Vamos a hacer una lectura el próximo lunes de ganadores y perdedores. Será una semana esta de mucha rosca política, con lapicera en mano para ver quiénes ocupan los primeros lugares y cómo se preparan para el gran duelo nacional del 26 de octubre. Señores, hasta aquí llegamos. Gracias por acompañarnos como todos los lunes. Los dejamos. Un abrazo. Chau, chau.